Resultó que esas cortinas geométricas moradas a medida por las que gasté una pequeña fortuna no eran solo decorativas. Eran, en realidad, detectores de infidelidad. Allí estaba yo, un miércoles por la mañana, desplazándome por Facebook con mi pijama de seda mientras sorbía un café carísimo que Curtis insistía en que importáramos directamente de alguna tostaduría transformadora de vidas en Seattle. Mi marido de 12 años supuestamente llevaba 2 días en su heroica misión de ayudar a un amigo con un proyecto de construcción en México. Antes de continuar, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Ahora sí, continuemos. El mismo marido que una vez necesitó tutoriales de YouTube para colgar una barra de cortina estaba, de repente, canalizando su presentador interior de HGTV al sur de la frontera. Claro, Curtis. Casi me atraganto con mi mezcla etíope cuando la cara perfectamente filtrada de Esme Wilcox apareció en mi feed. Despertando en el paraíso. Bendita vida en Cancún, tituló, con una etiqueta de ubicación que confirmaba exactamente dónde, aparentemente, estaba el paraíso. Pero no fue su ridícula acumulación de hashtags ni su selfie matutino sospechosamente fresca lo que detuvo mi dedo. Fue lo que se veía detrás de ella. Esas cortinas geométricas moradas que había pedido a medida al diseñador pretencioso de Nueva York que me cobró el triple porque eran arte textil conceptual, no simples cortinas. Las mismas cortinas que colgaban exclusivamente en el dormitorio principal de nuestra casa de vacaciones en Cancún. La casa de vacaciones donde mi marido no debía estar. Y, desde luego, no con Esme. He estado divorciada 3 veces, pero nunca fue mi culpa. Wilcox del apartamento 7B. Apoyé mi taza de café con tanta delicadeza que parecería contener nitroglicerina en vez de cafeína. Con las manos firmes como alguien a punto de descubrir si toda su vida era una mentira, caminé al baño y allí estaba, el anillo de casada de Curtis, sobre la encimera de mármol como una confesión bañado en oro. El hombre que me había besado y despedido 48 horas antes con promesas de extrañarme cada segundo había logrado olvidar el símbolo de nuestro matrimonio, pero se acordó de empacar a nuestra vecina. ¡Qué considerado!, pensé. Esto es un giro de trama digno de mi club de lectura del lunes, murmuré al reflejo que me devolvió una expresión que decía, cariño, ya sabías que algo iba mal cuando de repente le dio por la arquitectura mexicana. Recogí el anillo de Curtis y me lo puse en el dedo pulgar, donde quedó suelto. 12 años de matrimonio de pronto se sintieron tan sustanciales como ese aro de metal, hueco por dentro y más pequeño de lo que parecía desde lejos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Curtis. Te extraño, cariño. Aquí trabajando duro. El sitio de construcción tiene mala señal. Hablamos mañana. Me reí tanto que casi me trago el anillo. ¿Sitio de construcción? Claro. Esa es una forma de describir lo que se estaba levantando en nuestra casa de vacaciones. Le respondí con el equivalente digital de una sonrisa de esposa perfecta. También te extraño. No trabajes demasiado. Lo que Curtis no sabía era que bajo mi corazón cuidadosamente compuesto de emoticonos comenzaba otra construcción. Los planos metódicos y calculados de su destrucción. Verás, antes de ser profesora de literatura comparada en Northwestern, pasé 4 años analizando cómo los grandes personajes literarios ejecutaban sus venganzas. Hamlet mediático, el Conde de Montecristo. Eran unos aficionados comparados con lo que yo estaba a punto de orquestar. Me serví otra taza de café y abrí el portátil. Primera parada, nuestras cuentas bancarias conjuntas. En 12 años de matrimonio, Curtis nunca había revisado el historial de transacciones. Me confiaba por completo las finanzas, lo cual resultaba a la vez entrañable e increíblemente estúpido por su parte. Transferí la mitad de nuestros ahorros a mi cuenta privada, la que había mantenido desde antes de casarme, la que Curtis no tenía ni idea de que existía. No porque hubiera planeado este momento, sino porque mi madre, con 3 divorcios en su currículum de diseñador, me había inculcado la independencia financiera desde que nací. Los hombres son como termómetros de mercurio, Pearl, decía mientras se reaplicaba el pintalabios. Divertidos de tener cerca hasta que se rompen y envenenan todo. Después, saqué la escritura de nuestra propiedad en Cancún. Curtis había insistido en ponerla solo a su nombre por motivos fiscales.
Yo acepté porque él lo había presentado como algo complicado y aburrido, y porque confiaba en él, mi error. Pero lo que Curtis no sabía era que la ley de propiedad mexicana había sido tema de la tesis doctoral de una colega de mi departamento. Entre muchas margaritas, ella me había explicado exactamente cómo funcionaba la propiedad a nombre de extranjeros en México. Yo conocía los derechos de propiedad de una cónyuge mejor que Curtis conocía su handicap en el golf. Envié un correo a nuestra abogada de la familia, Diane, que se había ocupado de la herencia de mis padres y sabía más de mi vida personal que mi propio diario. Diane, situación inesperada. Necesito hablar sobre derechos de propiedad extranjera en procedimientos de divorcio. Disponible hoy. Su respuesta llegó en 3 minutos. Mi cita de las 2 de la tarde se canceló. Ven a las 2. Trae documentos. ¿Estás bien? Escribí. Nunca mejor. Encontrar la infidelidad de tu marido antes de que recuerde enjuagarse es curiosamente estimulante. Miré el reloj. Eran las 9:27 de la mañana. Curtis estaría holgazaneando con Esme al menos 3 días más. Completamente ajeno a que su cómoda vida estaba siendo desmantelada desde a miles de kilómetros por una mujer que había subestimado, me dirigí al armario, ese espacio de él y de ella, donde lo ocupaba el 70%, porque aparentemente los trajes a medida necesitaban más metros cuadrados que todo mi guardarropa. Toqué su preciosa colección de corbatas, cada una perfectamente ordenada por color y patrón. Curtis pasaba más tiempo organizando esas tiras de seda que planeando nuestro aniversario del año anterior. Entonces me golpeó. Esto no se trataba solo de la aventura. Era años de pequeñas desatenciones. No ahora, estás exagerando, renovaremos tu oficina el año que viene. Era un hombre que había ido desconectándose mentalmente de nuestro matrimonio mucho antes de registrarse físicamente en la casa de vacaciones con otra mujer. Saqué el teléfono y abrí Instagram, repasando nuestras publicaciones cuidadosamente curadas de pareja, pasillos de Manhattan, cena de aniversario en línea, puesta de sol en Santorini. Parecíamos perfectos. Éramos la pareja que otros envidiaban. Pero al estudiar la cara de Curtis en cada foto comprendí algo que no había notado. Tenía la misma expresión en todas las imágenes. No de alegría ni de amor, sino de alguien posando para la foto de perfil de una empresa. Presentable, apropiado, vendible. Dejé el teléfono y me reí hasta que las lágrimas salieron. Todo este tiempo había estado casada con un hombre que trataba nuestra relación como un perfil de LinkedIn. Algo para mantener por apariencias, pero que no reflejaba quién era en realidad. Bueno, Curtis, dije en voz alta al dormitorio vacío, espero que esas cortinas hayan valido la pena, porque cariño, las cortinas están a punto de prenderse fuego y ni siquiera sabes que sigues dentro de la casa. Cogí el teléfono y redacté otro mensaje a mi marido. Pregunta rápida, ¿crees que esas cortinas moradas en Cancún necesitan limpieza en seco? Podrían haber presenciado cosas que no deberían. Después lo borré antes de enviarlo. El elemento sorpresa era demasiado valioso para malgastarlo en una satisfacción momentánea. En su lugar, empecé a hacer llamadas, porque mientras Curtis jugaba a la casita con Esme en nuestra casa de vacaciones, yo iba a convertirme en la arquitecta del mayor proyecto de demolición de su vida. Y, a diferencia de mi marido, yo sí sabía lo que estaba construyendo. Cuando llegué al despacho de Diane a las 2 de la tarde, ya había pasado por las 5 etapas del duelo matrimonial. Negación, quizás sea otro juego de cortinas geométricas moradas. Ira, pagué $1,200 por esas cortinas. Negociación, tal vez si hubiera ido al viaje, esto no habría pasado. Depresión, 12 años tirados a la basura. Y finalmente, aceptación. Es sorprendente lo rápido que aceptas las cosas cuando estás planeando la ruina social y financiera de alguien. La oficina de Diane era exactamente lo que esperarías del despacho de la abogada de divorcios más temida de Chicago. Minimalista, cara y ligeramente intimidante. Era como entrar en una sala de exposición de West LM diseñada por alguien que desayuna acuerdos prenupciales. Pearl, saludó Diane sin molestarse en levantarse. Su apretón de manos era lo bastante firme como para romper nueces. Cuéntame todo. Y sin endulzarlo. Soy alérgica al azúcar,
Y a las mentiras. Saqué mi teléfono y se lo deslicé por el escritorio de cristal. Mi vecina Esme publicó esto en Facebook esta mañana. Esas son las cortinas de nuestro dormitorio en Cancún. Mi marido, en teoría, está ayudando a un amigo con un proyecto de construcción en México. Diane miró la foto y luego me observó con la eficacia de alguien que cobra $750 la hora. ¿Y el anillo? Dejó su anillo de bodas en el baño. Lo olvidó. Ella asintió una sola vez. Clásico movimiento de Curtis. Parpadeé. ¿Perdón? Ay, cariño. Sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron apenas. No eres la primera esposa de un profesor de Northwestern con la que hablo esta semana. Curtis tiene cierta reputación en los eventos de la facultad. Nunca había tenido pruebas. Hasta ahora. El aire salió de mis pulmones como si un catedrático me hubiera dado un puñetazo. ¿Hay otras? El mundo académico es pequeño, Pearl. Más pequeño que la muestra de lealtad en el corazón de Curtis. Diane sacó una libreta legal. Pero centrémonos en lo que importa ahora. Dijiste que la propiedad en Cancún está solo a su nombre, ¿cierto? Asentí, aún procesando la revelación de que las aventuras extracurriculares de mi marido eran prácticamente de dominio público entre mis colegas. Todos habrían estado intercambiando miradas cómplices a mis espaldas durante las fiestas del departamento mientras yo me presentaba con orgullo como la señora Holloway. Buenas noticias, dijo Diane, tecleando con rapidez. México tiene leyes de propiedad bastante interesantes que podrían jugar a nuestro favor. Además, supongo que quieres destruirlo por completo. Sonreí por primera vez en todo el día. Quiero que se sienta como si hubiera llegado a dar una clase y descubriera que olvidó ponerse los pantalones. Eso es de aficionados, replicó Diane con una media sonrisa. Entonces hagamos que se sienta como si hubiera llegado a recibir un premio a la trayectoria y, en su lugar, le entregaran los papeles del divorcio en el escenario mientras proyectan sus declaraciones de impuestos detrás de él. Durante la siguiente hora, Diane y yo elaboramos un plan tan meticulosamente malévolo que haría que Maquiavelo tomara apuntes. Me explicó cómo podíamos conseguir no solo la mitad de todo, incluida la casa de Cancún, sino también cómo podíamos sincronizarlo todo para lograr el impacto máximo. La clave, dijo Diane, no es solo ganar, sino asegurarte de que él entienda exactamente por qué perdió. Los hombres como Curtis no aprenden de sus errores, aprenden de sus humillaciones. Cuando salí de la oficina de Diane con una carpeta llena de documentos legales y el corazón lleno de satisfacción, mi teléfono vibró con una notificación. Esme había publicado otra vez. Cócteles al atardecer en la terraza privada almohadilla bendecida. En el fondo se veía el brazo de Curtis, con la marca blanca donde debía estar su anillo de bodas, resaltando sobre su piel quemada por el sol. Amplié la imagen. Estaban bebiendo en los vasos de margarita que había comprado en nuestro viaje de aniversario el año anterior. Los mismos que Curtis había llamado basura de turista cuando los traje a casa. A la mañana siguiente me desperté con la claridad que solo se alcanza después de dormir 8 horas seguidas en una cama que ya no contiene a un infiel. Tenía trabajo por hacer. Primero, llamé a Margo, la directora del departamento de Curtis en la universidad. Con los años nos habíamos hecho amigas, unidas por nuestra pasión compartida por la literatura rusa más oscura y el Pinot Noir caro. Margo, soy Pearl. ¿Tienes un minuto? Siempre. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va a Curtis en México? Hice una pausa, saboreando el momento. Curioso que lo preguntes. Curtis no está en México por un proyecto de construcción. Bueno, sí está en México, pero se centra más en destruir algo que en construirlo. Silencio. Luego un suspiro. Oh, Pearl. No. Oh, sí. Con Esme Wilcox, en nuestra casa de vacaciones. Bebiendo en mis vasos de margarita de aniversario y publicándolo en redes sociales como si yo no tuviera acceso a Internet. El jadeo de Margo fue tan dramático que casi pude oír sus perlas apretarse solas. ¡Qué imbécil integral! ¿Qué vas a hacer? Justamente te llamaba por eso. ¿No es la próxima semana la gran cena de donantes de la universidad? Ese evento de la Fundación Whitman. Sí, el jueves por la noche. Curtis dará el discurso principal.
Ha estado insoportable, pidiendo a todos que revisen su discurso. El discurso guardado en nuestro ordenador, el que me pidió que corrigiera, pero luego dijo que mis sugerencias minaban su autoridad académica. Pude escuchar la sonrisa de Margo a través del teléfono. Pear Holloway, ¿qué estás planeando exactamente? Digamos que su presentación podría necesitar algunos ajustes de última hora. Nada grave, solo unas mejoras visuales. Después de colgar con Margo, conduje hasta el banco. Martín, nuestro banquero personal desde que nos mudamos a Chicago, me recibió con su habitual entusiasmo. Señora Holloway, un placer verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito hacer algunos cambios en nuestras cuentas. Martín. Curtis y yo estamos reestructurando nuestras finanzas. 45 minutos y varias firmas después, Curtis ya no tenía acceso a nuestra cuenta de ahorros conjunta. No la había vaciado, no era tonta, pero me aseguré de que cualquier retiro requiriera mi firma. Una pequeña póliza de seguridad. De camino a casa, pasé por la cerrajería local. Tony, el cerrajero que nos había rescatado el invierno pasado cuando nos quedamos fuera, me reconoció enseguida. La esposa del profesor. ¿Cómo funciona esa cerradura de la puerta principal? Perfectamente, Tony. Pero vengo porque necesito cambiarla. Y quizá añadir unas cuantas más. Tony alzó una ceja. ¿Todo bien? De maravilla. Mi marido ha estado tan ocupado últimamente que sigue perdiendo las llaves. Pensé en sorprenderlo con un nuevo sistema de seguridad. ¡Qué detalle! Oh, últimamente estoy llena de sorpresas. Esa misma noche, tenía nuevas cerraduras en cada puerta, acceso total a todas nuestras cuentas importantes y una cena programada con Diane y Margo para ultimar lo que ahora llamábamos Operación Llamado de Cortina. Mientras sorbía mi vino en el asador Gibsons, observando cómo Diane y Margo planeaban la caída de Curtis con la emoción de dos generales trazando una ofensiva mayor, mi teléfono volvió a iluminarse con otro mensaje de mi marido despistado. Te extraño, cariño. El proyecto está tomando más tiempo de lo esperado. Puede que tenga que quedarme hasta el domingo. No te preocupes por mí. Le mostré el mensaje a Margo, que rió tan fuerte que casi escupe el vino. El proyecto, ¿eh? Sí, definitivamente está tomando más tiempo del previsto. Me pregunto si Esme sabe que la están llamando el proyecto. Diane alzó su copa. Por Curtis Holloway, que está a punto de aprender que no te preocupes por mí es el equivalente académico de decir, ¿qué es lo peor que podría pasar en una película de terror? Choqué mi copa contra la de ellas, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Por las cortinas a medida, brindé, las heroínas inesperadas de esta historia. El camarero se acercó para rellenarnos las copas de vino. ¿Celebrando algo especial, señoras? Preguntó. Le sonreí, una sonrisa genuina que, por primera vez en días, llegó hasta mis ojos. Un pequeño proyecto de renovación en casa. Podríamos llamarlo una reforma extrema. Margo se inclinó hacia mí y susurró con tono teatral. La fase de demolición siempre es mi parte favorita. El viernes por la mañana llegó con un correo inesperado del mismísimo decano Walter Palmer. La línea del asunto decía simplemente, confidencial, puesto de directora del departamento. Casi escupí el café. El director del departamento de literatura comparada se jubilaría el próximo semestre, y el puesto me estaba siendo ofrecido a mí. El momento parecía casi demasiado perfecto. Abrí el correo con la cautela de quien desactiva una bomba. Profesora Holloway, a la luz de los acontecimientos recientes y de sus sobresalientes contribuciones académicas, me gustaría discutir su posible nombramiento como nueva directora del Departamento de Literatura comparada a partir del próximo semestre. ¿Está disponible para reunirse el lunes a las 10 de la mañana? Atentamente, decano Palmer. Acontecimientos recientes. Mi cursor flotó sobre el botón de responder mientras mi mente corría en todas direcciones. ¿Podría el decano saber lo de Curtis y Esme? ¿Era algún tipo de ascenso por lástima? Llamé a Margo. ¿Le contaste al decano Palmer lo de Curtis? Pregunté sin saludar. Buenos días para ti también, rayito de sol, respondió Margo con el siseo de una cafetera de fondo.
Y no le conté nada. ¿Por qué? Le leí el correo. Santo Comité de Permanencia, Batman, susurró. Palmer nunca hace este tipo de ofertas por correo electrónico. Esto es inaudito. Pero, ¿por qué ahora? El momento es sospechoso. La risa de Margo sonó como cubitos de hielo chocando en un vaso. Pearl, querida académica ingenua. ¿No ves lo que está pasando? La universidad lo sabe. ¿Sabe qué? Todo. El mundo académico es básicamente una escuela secundaria con doctorados y plazas de aparcamiento. La aventura de Curtis con Esme no es su primer espectáculo, y aparentemente Palmer ya tuvo suficiente. Curtis estaba siendo considerado para decano de la facultad el próximo año, pero esta pequeña catástrofe cancunense puede haberte ascendido a ti en su lugar. Me dejé caer en la silla de mi despacho, mirando la foto enmarcada de Curtis y de mí en la fiesta navideña del departamento el año pasado. Su brazo rodeando mi cintura, ambos sonriendo como si compartiéramos secretos. Resultó que uno de nosotros definitivamente los tenía. ¿Estás diciendo que la universidad me está ofreciendo un ascenso porque mi marido me engañó? Estoy diciendo que la universidad finalmente está reconociendo tu valor mientras se distancia de una bomba de reputación. Matan dos pájaros de un solo golpe académico. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Buena pregunta. Hice clic en responder, y programé la reunión con el decano Palmer. Después de colgar con Margo, hice algo que había estado evitando. Revisé el Instagram de Esme. Allí estaban, Curtis y ella, sin siquiera intentar disimular. Una foto en un yate con el pie de foto. Negocios y placer con el brillante Dr. Holloway. Académicos en acción. Amplié la imagen. Curtis, con gafas de sol sobre la nariz, el brazo descansando sobre los hombros bronceados de Esme. Se veía relajado, feliz, irreconocible del hombre que apenas un mes atrás me había dicho que no tenía tiempo para una escapada de fin de semana porque estaba saturado con las obligaciones del departamento. Pero no fue Curtis quien captó mi atención en la foto, sino lo que había sobre la mesa del yate, un montón de papeles con el logotipo de la Fundación Whitman claramente visible. Entrecerré los ojos para leer. Parecía una propuesta de subvención, y una grande, por el grosor del documento. ¿Por qué llevaría Curtis documentos de la Fundación a una escapada romántica? A menos que... Llamé a Diane. Necesito información sobre Esme Wilcox. Su historial profesional, específicamente cualquier conexión con la Fundación Whitman. Diane ni siquiera preguntó por qué. Por eso cobra $750 la hora. Dame una hora, respondió. Mientras esperaba, encendí el ordenador y abrí el perfil académico de Curtis. Mi querido marido había publicado recientemente un artículo revolucionario sobre el impacto económico de los programas de intercambio cultural en las universidades de Norteamérica. Un artículo que yo había corregido, editado y reescrito en partes porque, según él, el capítulo metodológico lo estaba matando. Una rápida búsqueda en Google de Esme Wilcox y Fundación Whitman me detuvo el corazón. Esme no era una simple vecina. Era la recién nombrada directora de subvenciones académicas de la Fundación Whitman. La misma fundación que organizaba la cena de donantes. La misma que controlaba millones en fondos universitarios. Curtis no solo tenía una aventura. Se estaba acostando para conseguir una beca. Cuando Diane devolvió la llamada, confirmó mis sospechas y añadió un giro delicioso. Esme Wilcox, 36 años, 3 divorcios, todos con académicos. Antes trabajó en la Fundación Mellon, donde se vio envuelta en un escándalo por favoritismo en la distribución de becas. Fue transferida discretamente a la Fundación Whitman hace 6 meses. Pero aquí viene lo interesante. Solo ha sido tu vecina. ¿Qué? ¿3 meses? Aproximadamente, respondí, recordando cómo Curtis había estado extrañamente solícito cuando Esme se mudó, ofreciéndose a mostrarle el edificio, el vecindario, y, aparentemente, sus pantalones. Bueno, continuó Diane, según mis fuentes, ella solicitó específicamente ese apartamento. Podía haber tenido uno más grande en el 8º piso, pero pidió el 7B, justo enfrente del tuyo. Sentí la sangre enfriarse.
Nos apuntó como objetivo. A mí, o más probablemente a Curtis. El momento coincide perfectamente con el periodo de revisión de solicitudes de becas de la Fundación Whitman. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. No era solo una infidelidad. Era algo calculado, premeditado. Curtis había vendido nuestro matrimonio por una beca, y me había comprado influencia académica con mi marido. La traición acababa de pasar de personal a profesional. Diane, dije con voz repentinamente serena, necesito actualizar nuestra estrategia. Te escucho. Ya no vamos solo por los bienes personales de Curtis. Vamos por su reputación profesional. Quiero que la universidad, la fundación, todos sepan exactamente qué tipo de colaboración académica ha estado practicando. Eso es arriesgado, Pearl. Un escándalo académico podría salpicarte. Volví a mirar el correo del decano Palmer. No lo creo. Tengo razones para pensar que la universidad ya está tomando distancia de Curtis. Y ahora sé por qué. Después de hablar con Diane, pasé el resto del viernes reuniendo pruebas. Descargué todas las fotos que me había publicado, hice capturas de pantalla de sus interacciones, recuperé correos electrónicos entre Curtis y la fundación que habían llegado a nuestra dirección y recopilé copias de los borradores de la propuesta de beca que yo misma había ayudado a redactar. Al caer la noche tenía un expediente completo que demostraba, sin lugar a dudas, que Curtis había mantenido una relación inapropiada para obtener financiación. Pero aún no había terminado. Si iba a incendiar el castillo profesional de Curtis, debía asegurarme de tener donde pararme sin quemarme. Pasé el sábado preparándome para mi reunión con el decano Palmer. Actualicé mi currículum, reuní evaluaciones de mis estudiantes, siempre más altas que las de Curtis, aunque él insistía en que era porque yo era demasiado indulgente, y compilé mi lista de publicaciones y conferencias. Mientras organizaba mis materiales, encontré algo que casi había olvidado, una carta que Curtis me había pedido enviar hacía meses. La carta estaba dirigida a la profesora Abigail Montgomery, de Princeton, una de las figuras más reconocidas en el campo de Curtis. Había olvidado enviarla, y él nunca volvió a mencionarla. Movida por la curiosidad, la abrí con cuidado. En su interior había una carta en la que Curtis rechazaba la oferta de Princeton para unirse a su facultad como catedrático distinguido en estudios económicos y culturales, un puesto del que jamás me había hablado. Un puesto en Nueva Jersey, una mudanza que sabía que yo no querría hacer, por mis lazos con Northwestern en Chicago. Había tomado esa decisión sin siquiera discutirla conmigo. Volví a sellar la carta y la coloqué en mi creciente archivo de las mayores traiciones de Curtis. No era tan escandalosa como la aventura, pero de alguna manera dolía más. No solo había sido infiel con su cuerpo, sino con nuestro futuro compartido. El domingo por la mañana, mientras terminaba mi presentación para el decano Palmer, mi teléfono vibró con un mensaje de Curtis. Llego a casa mañana por la tarde. Exhausto, pero el proyecto fue un éxito. No puedo esperar para verte. Sonreí a la pantalla. La clase de sonrisa que muestran los cocodrilos antes de arrastrar a su presa bajo el agua. Tampoco puedo esperar para verte, respondí. Yo también he estado ocupada. Hay muchas sorpresas esperándote. Él contestó con un emoji de corazón. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a mi alrededor. Las nuevas cerraduras, para las que él no tenía llaves. El armario vacío donde antes colgaban sus trajes, ahora cuidadosamente empacados en cajas en el trastero. La impresora aún caliente, recién usada para imprimir los papeles del divorcio. Oh, Curtis, susurré al aire, no tienes idea del tipo de proyecto de construcción en el que he estado trabajando. El lunes por la mañana amaneció con la precisión cortante de los plazos académicos. A las 9:30 ya estaba sentada fuera de la oficina del decano Palmer, vestida con lo que yo llamaba mi atuendo de dominatriz intelectual, un traje negro perfectamente entallado que transmitía tanto cumplimiento con los estándares académicos como disposición a castigar a quien los violara. Vivien, la asistente del decano, me dedicó una sonrisa comprensiva. El decano la espera, profesora Holloway. Entré a su despacho con mi portafolio profesional en una mano y el expediente de Curtis en la otra. El decano se levantó detrás de su enorme escritorio de roble,
un mueble que parecía haber presenciado más bajas académicas que una clase introductoria de filosofía. Pearl, dijo amablemente, señalando la silla frente a él. Gracias por venir. Gracias a usted por la oportunidad, decano Palmer. Ajustó sus gafas, ese gesto universal que anuncia que un administrador está a punto de abordar un tema incómodo. Antes de hablar del puesto de dirección del departamento, quiero tratar la situación con su esposo. Mantuve mi rostro profesionalmente neutral, la misma expresión que usaba cuando un estudiante intentaba justificar un trabajo entregado tarde. Aprecio su franqueza, decano. Supongo que se refiere a su relación con Esme Wilcox, de la Fundación Whitman. Las cejas de Palmer se elevaron tan rápido que casi salieron volando de su frente. ¿Está al tanto de la situación? No solo lo sé, decano Palmer, lo he documentado exhaustivamente. Coloqué el expediente de Curtis sobre su escritorio. Lo que quizá desconozca es que esta relación coincidió sospechosamente con la revisión de solicitudes de becas y parece haber sido estratégicamente iniciada. Durante los siguientes 15 minutos, detallé cada aspecto: la aventura, el vínculo con la beca, la oferta de Princeton que Curtis había rechazado sin consultarme. El rostro del decano pasó del asombro al disgusto y luego al pánico administrativo. Esto es sumamente preocupante, dijo al fin, sobre todo considerando la cena de la Fundación Whitman este jueves, donde Curtis tiene programado dar el discurso principal, añadí con tono amable. Palmer se frotó las sienes. Pearl, quiero ser claro. El puesto de dirección del departamento se le ofrece únicamente por sus méritos académicos. Su historial de publicaciones, las evaluaciones de sus alumnos y sus aportes al departamento han sido excepcionales. La situación con Curtis es solo una coincidencia desafortunada en el tiempo. Por supuesto, decano, respondí con una sonrisa. No esperaría menos que decisiones basadas en el mérito en Northwestern. Una hora después salí de su oficina como la nueva directora del departamento, con efecto inmediato. Además, Palmer había acordado que yo sería quien representara a la universidad en la cena de la Fundación Whitman, sustituyendo a Curtis en el discurso para mantener los estándares institucionales. Mientras caminaba por el campus, mi teléfono sonó. Era Diane. Ya está hecho, dijo sin rodeos. El abogado mexicano confirmó que, como esposa de Curtis, tienes el mismo derecho sobre la propiedad en Cancún, sin importar a nombre de quien esté. Y como puedes probar que los fondos provinieron de cuentas conjuntas, tu posición es aún más sólida. Excelente. ¿Y el otro asunto? Las cerraduras de la casa de vacaciones han sido cambiadas, tal como pediste. La empresa de gestión fue muy comprensiva cuando les expliqué que la esposa del propietario temía accesos no autorizados. Sonreí. Diane, vales cada centavo de tu aterradora tarifa por hora. Viniendo de ti, lo tomo como un cumplido. ¿Cómo fue la reunión con Palmer? Digamos que Curtis está a punto de descubrir que no es el único Holloway que sabe cómo ascender en el mundo académico. Al mediodía ya estaba de regreso en nuestro condominio, preparando los últimos detalles de la bienvenida de Curtis. Los mudanceros habían llevado sus pertenencias al trastero. El cerrajero había instalado el nuevo sistema de cerraduras inteligentes que me alertaría si alguien intentaba entrar. Los papeles del divorcio estaban artísticamente dispuestos sobre la mesa del comedor, con un pequeño retazo de tela morada geométrica encima. Un toque artístico que añadía la cantidad justa de cohesión narrativa. A las 2:17 de la tarde, mi teléfono vibró. La aplicación del sistema de seguridad mostraba: intento de entrada con llave desconocida. Segundos después, un mensaje de Curtis: ¿cambiaste las cerraduras? No puedo entrar. Yo estaba sentada en mi nueva oficina del campus. La placa del escritorio ya decía doctora Pearl Holloway, directora del departamento. Le respondí: qué raro. Tuve que actualizar el sistema de seguridad. El código es 0310. La fecha en que Esme se había mudado a nuestro edificio, 10 de marzo. 3 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Curtis había entrado al apartamento. Lo imaginé caminando por aquel silencio antinatural. Notando primero las fotos ausentes en las paredes,
luego los huecos donde antes se exhibían sus premios. Pude casi verlo dirigiéndose al dormitorio, descubriendo el armario vacío, sus preciadas corbatas desaparecidas. Y entonces sonó su teléfono, no con mi llamada, sino con la del decano Palmer. Mientras tanto, yo miraba el reloj desde mi oficina. A las 2:30 en punto, la asistente administrativa del departamento llamó a mi puerta. «Doctora Holloway», dijo, «el decano Palmer me pidió que le entregara esto». Me pasó un sobre grueso. Dentro estaba la carta oficial de suspensión administrativa de Curtis, pendiente de una investigación ética, efectiva de inmediato. También venía el programa actualizado de la cena de la Fundación Whitman, con mi nombre reemplazando el suyo como oradora principal. A las 2:45, mi teléfono estalló con mensajes de Curtis. ¿Qué demonios está pasando? Palmer me acaba de suspender. ¿Dónde están mis cosas? ¿Estos son papeles de divorcio? Pearl, contéstame. Respiré hondo, saboreando la calma del triunfo, y respondí con un solo mensaje. Revisa tu correo. Te envié unas fotos que creo que te resultarán interesantes. El correo que había programado incluía una selección de imágenes de mi dossier, las publicaciones de ESME en redes sociales con ambos juntos, los documentos de la beca visibles, todo ordenado cuidadosamente con fechas y subtítulos explicativos. Mi favorita, debo admitirlo, fue una imagen comparativa, una de Curtis, con el mismo atuendo, en nuestra casa de vacaciones junto a ESME, y otra de él en el supuesto sitio de construcción que me había enviado como prueba de su paradero. Mi teléfono sonó. Curtis, por supuesto. Rechacé la llamada y le envié un mensaje de texto. Estoy en una reunión. Como directora del departamento, mi agenda está bastante llena. Si deseas concertar una cita, comunícate con la secretaria del departamento. Para las 4 de la tarde, los rumores académicos, que viajan más rápido que la luz y desafían toda ley conocida de la física, ya se habían esparcido por todo el campus. Mantuve la puerta de mi oficina cerrada, pero podía oír los susurros, las conversaciones incrédulas y de vez en cuando, alguna carcajada impropia. A las 5, cuando me preparaba para marcharme, Margo apareció en el umbral con una botella de champaña en una mano y 2 copas en la otra. ¿Es demasiado pronto para celebrar?, preguntó. Margo, le hice señas para que entrara. Esto es Northwestern. Nunca es demasiado pronto para beber alcohol con pedigrí pretencioso. Vertió el vino espumoso mientras me actualizaba sobre las consecuencias. Curtis intentó entrar al salón de profesores. ¿Y adivina quién estaba allí? Whitman en persona. Sí, el Whitman, que al parecer voló antes de tiempo para la cena. Curtis no tenía idea y comenzó a despotricar sobre conspiraciones y sabotajes. Tuvieron que sacarlo escoltado por seguridad. Recibí la copa con la gracia de alguien que no acababa de ejecutar la carrera profesional de su esposo. ¡Qué lamentable!, dije con serenidad. Lamentable, repitió Margo. Es como Shakespeare encontrándose con el karma académico. Alzó su copa y la hizo chocar con la mía. Por las cortinas que revelan, en lugar de ocultar. En ese momento, mi teléfono vibró con una notificación. Esme había publicado en Instagram, de regreso a Chicago, sola. Algunas asociaciones no están destinadas a durar. Lecciones aprendidas. Le mostré la publicación a Margo, que casi se atraganta de la risa. ¿Lo dejó? Después de todo esto. Al parecer, los profesores sin ética, sin empleo, sin llaves y con un divorcio pendiente no resultan tan atractivos como las directoras de departamento con influencia en becas, comenté, brindando. La risa de Margo resonó por mi nueva oficina. Sabes que Curtis intentará explicarse, justificarlo todo. Que lo intente, respondí, dando un sorbo de champaña. He pasado 12 años editando su trabajo. Conozco todos sus argumentos débiles. Mientras el atardecer caía sobre el campus de Northwestern, caminé hacia mi coche con la confianza de una mujer que no solo había sobrevivido a la traición, sino que la había transformado en oportunidad. El martes firmaría los documentos finales del divorcio. El miércoles me reuniría con la junta de la Fundación Whitman para discutir futuras colaboraciones.
El jueves ofrecería el discurso principal en una cena que mi marido había estado preparando durante meses. Y en algún lugar de Cancún, una ama de llaves estaría retirando las cortinas geométricas moradas de una casa de vacaciones que pronto saldría a la venta. Las ganancias se dividirían conforme a los términos de un acuerdo de divorcio que Curtis estaría demasiado devastado para impugnar. Mientras conducía de regreso a mi condominio, con cerraduras nuevas y recuerdos viejos, no pude evitar sonreír ante lo perfectamente que todo había encajado. Algunas personas enseñan literatura. Otras la viven. Y, a veces, solo a veces, los giros más devastadores ocurren a quienes creen estar escribiendo la historia. 6 meses después, estaba sentada en mi oficina ampliada, ahora con una ventana que daba al lago Michigan, un privilegio incluido en mi reciente ascenso a profesora titular. Sobre mi escritorio descansaba un pequeño trozo de tela morada enmarcado en plata, un recordatorio de lo rápido que la vida puede deshacerse y tejerse de nuevo en algo inesperadamente mejor. La cena de la Fundación Whitman se había convertido en leyenda académica. Mi discurso, titulado Transparencia en las asociaciones académicas, construyendo cimientos éticos para el crecimiento institucional, ahora era lectura obligatoria en el curso de ética universitaria. La ovación de pie duró 1 minuto entero, aunque sospecho que la mitad de ese tiempo se debió más a la deliciosa incomodidad del momento que a mi brillantez retórica. Curtis nunca volvió a mostrar su rostro en el campus. La investigación ética concluyó con una discreta renuncia y una censura académica. La última vez que supe de él, enseñaba cursos introductorios en un colegio comunitario de Nevada, un estado tan alejado del prestigio académico como del agua. Esme Wilcox renunció a la Fundación Whitman 3 semanas después de nuestro regreso de Cancún. Aparentemente, no era su primera colaboración académica, solo la primera que explotaba de manera tan espectacular. Vendió su departamento en nuestro edificio y se mudó a Boston, presumiblemente para encontrar una nueva institución que infiltrar y nuevas cortinas personalizadas frente a las cuales posar. El divorcio se resolvió con sorprendente eficiencia. Curtis no impugnó nada. Firmó todo y desapareció de mi vida con la misma sigilosa egoísta con la que había manejado sus aventuras. La propiedad de Cancún se vendió con una ganancia considerable, dinero que usé para comprar una cabaña junto al lago en Michigan, donde paso los fines de semana escribiendo mi primer libro no académico, La literatura de la traición, narrativas culturales de la infidelidad, de Medea a la América moderna. La ironía no se me escapa. El decano Palmer se jubiló el mes pasado, recomendándome como su sucesora. La Junta aún delibera, pero el consenso entre pasillos es claro. Pearl Holloway se ha convertido en el inesperado fénix del Departamento de Humanidades de Northwestern. La mujer que transformó una catástrofe personal en ascenso profesional. La profesora que impartió la lección más inolvidable sin pisar un aula. A menudo pienso en aquellas cortinas geométricas moradas, como algo tan inocuo, una elección decorativa en la que me obsesioné durante semanas, se convirtió en el hilo que deshizo mi matrimonio, pero tejió una vida mucho mejor. Si Curtis simplemente las hubiera cerrado antes de tomar aquella foto, ¿seguiría viviendo a medias? ¿Seguiría editando sus mediocres artículos y administrando su enorme ego? ¿Seguiría siendo la personaje secundaria de mi propia historia? Diane y yo seguimos reuniéndonos cada mes, aunque ahora por amistad, no por estrategia legal. Durante nuestro último almuerzo, levantó su copa y brindó. Por Curtis, el hombre tan estúpido que no entendió que cuando te casas con la persona más inteligente de la habitación, no deberías darle razones para destruirte. No pude discutir esa lógica. Margo, por su parte, se convirtió en mi aliada más cercana durante la transición, ayudándome a navegar las traicioneras aguas de la administración académica. La diferencia entre tú y Curtis, me dijo una noche entre propuestas de becas, es que él veía las relaciones como transacciones, mientras tú las ves como transformaciones. La Fundación Whitman, ansiosa por distanciarse del escándalo, se volvió inusualmente generosa con nuestro departamento. La última beca, la misma que Curtis tanto deseaba, fue aprobada con mínimas revisiones. Su nueva directora, una mujer brillante, ética e impecable en su gusto por los cortinados, se ha convertido en una valiosa colega. Cuando la noticia de mi ascenso apareció en el boletín de exalumnos, mi madre me llamó. ¿Ves? Dijo,
con la vindicación escurriéndose de su voz como un perfume caro. ¿Qué te decía siempre? Que los hombres son como termómetros de mercurio, respondí. Exacto, asintió. Divertidos hasta que se rompen y lo envenenan todo. Y entonces limpias el desastre, y compras uno digital. En cuanto a mí, he aprendido algunas lecciones que vale la pena compartir. Primero, siempre elige cortinas a medida. Son caras, sí, pero el retorno de inversión puede cambiarte la vida. Segundo, cuando tu marido llame desde un sitio de construcción en México, pide fotos que incluyan maquinaria real, no solo su cara quemada por el sol contra una pared genérica. Y tercero, el mundo académico recompensa a quienes publican revelaciones, ya sea en revistas revisadas por pares o en el tribunal de la opinión pública. Y por último, entendí que la mejor venganza no es solo el éxito. Es ese tipo de éxito que obliga a tu ex a explicarle a todo el mundo por qué estás triunfando sin él. No he salido con nadie desde el divorcio. Ha habido interés. Claro. Al parecer, las directoras de departamento con cabañas junto al lago y contratos editoriales resultan bastante atractivas para cierto tipo de académico. Pero estoy disfrutando del silencio de mi propia compañía. La ausencia del ego de otro ocupando todo el oxígeno de la habitación es, sencillamente, refrescante. A veces la gente me pregunta si guardo rencor por lo que ocurrió. Les digo la verdad, estoy agradecida. Agradecida de que Curtis fuera lo bastante arrogante como para pensar que no me daría cuenta. Agradecida de que Esme fuera tan vanidosa como para publicar las pruebas. Agradecida de que mi valor profesional fuera reconocido justo cuando mi valor personal había sido desestimado. Pero, sobre todo, agradecida por la lección que hoy enseño a cada estudiante de posgrado que entra en mi departamento. Tu educación no se limita a lo que aprendes en los libros. También incluye lo que aprendes sobre ti misma cuando la historia que creías vivir cambia de género sin previo aviso. En cuanto a Curtis, me han contado que en el colegio comunitario donde da clases, su oficina en el sótano ni siquiera tiene ventana. Así que, al final, no necesita cortinas en absoluto.